a destruir todo, a arrasar todo, a quebrar todo, y estamos en riesgo del país muy crítico, tanto económico, financiero, de credibilidad. Yo he visto ahorita empresas internacionales, han hablado conmigo, empresas internacionales, y han dicho nos retiramos por la política que se está llevando con estas personas. Y todo eso repercute lamentablemente en la gente que menos tiene, la gente más pobre. En la actualidad están batallando en encontrar el trabajo, los incrementos son muy altos, la situación de inflación es muy alta, que estaba ya controlado todo eso, y la gente aún sigue creyendo que porque nos dan dádivas, nos dan 100 pesos, somos felices, nos dan unos frutos, somos felices, nos dan un trabajo de un mes, 2 meses, somos felices. Así es la educación y cultura de México. Lamentablemente estamos en un periodo muy crítico, económico, de estabilidad muy crítico, que ya lo que queremos es que termine y ojalá podamos tener un cambio a esta política que se está llevando. Eduardo, se nota que tú conoces de esto y por eso te lo pregunto. Ojo, yo no tengo partido, yo veo las cosas como son, directo, así, va directa la pregunta. Todo lo que me platicas tú no tiene nada que ver con el tipo de cambio, porque yo ahorita estoy viendo el dólar en 17.90 aquí donde vivo. Y antes de empezar este gobierno estaba 21 cuando estaba Trump. ¿Me puedes decir por qué no nos ha afectado el tipo de cambio? Y es en buen plan, ¿eh? Yo te digo, yo no soy rojo, ni amarillo, ni azul, y me vale madre. Pero no entiendo por qué con todas las empresas que se van, y con toda la incertidumbre y todo, ¿por qué el tipo de cambio no brinca? No lo entiendo, no me da mi matemática, y si quieres... ¿En dónde estás? 17.90. Aquí en la ciudad de Monterrey, vete aquí, agarra el aeropuerto, y aquí en la carretera. Mira, si estuviera a 17.90, la gasolina estuviera baja. Yo no sé, no, por eso te digo, bueno, 18.20. No creo que sea 17. Todo repercute en la gasolina porque son insumos que nosotros compramos en dólares. Y cuando aumenta el dólar, casi más o menos se estabiliza con el precio de gasolina, que es el insumo que más consumimos del extranjero. Deja averiguar, no sé digo, si realmente... Precisamente es que eso es lo que a mí no me cuadra, y te digo, siempre cuando alguien habla de macroeconomía y la fregada, es donde me doy cuenta que yo soy un pendejo porque no lo entiendo. O sea, a mí me dicen que el país está cayendo a pedazos, pero yo veo que el dólar no sube de 18, ahí anda en 18.50, 18.20, 18.90, 19, y luego vuelve a bajar y ahí anda. Por eso yo no le entiendo, no le entiendo a la ecuación. El dólar es un referente nacional de la economía. Oye, permíteme tantito, Regio, estás equivocado, acabo de checar. El dólar en Monterrey está 19.98. Pues sí, yo tengo enterado de eso. Yo salgo a la casa de cambio aquí, la que está en la esquina de la casa, y le tomo foto y se los pongo mañana. Ahorita. No pasa nada. Yo chequeé ahorita en las casas de cambio de Monterrey, no en una, en todas. Bueno, entonces, ahorita digo, ¿qué gano con echar mentiras, güerita? No gano nada en buen plan, y no es por ganar una discusión o no. Yo pasé hace rato y me llamó. En internet y chécalo. Yo no me meto en internet, güerita. Yo fui ahorita manejando y pasé por Garza Sada y vi varias casas de cambio con eso, nada más. Y aquí en el aeropuerto. Bueno, ok. Así, no tengo por qué mentir. Okay. Y suponiendo que esté en 19, cuando estaba Trump aquí estaba en 22. Cuando entró Trump estaba en 22. Algo pasó, no sé qué pasó. Miren, no se peleen tanto, yo vivo en la frontera. Ahorita aquí el dólar, si tú vas y lo vendes, te lo agarran a 18. Si vas y lo compras, está en 18.95. Aquí en Ciudad Cuauhtémoc, que estoy a 4 horas y media, 5 del Paso, de verdad no es mamada. Aquí en cualquier establecimiento pagas con dólares y moneda mexicana. O sea, claro, hay lugares donde el dólar no te lo aceptan, aquí es moneda corriente. Entonces, el dólar ha estado fluctuando igual como estuvo en gobiernos anteriores. Y les voy a decir una cosa que es muy cierta: la gasolina jamás volvió a estar en 10 pesos. La gasolina, aunque entraron todas las competencias,
todas están arriba de 19 pesos el litro. El único lugar donde cuesta 15 pesos el litro es en Juárez, que es la frontera, porque si no la gente se brinca y va y tanquea en El Paso. Entonces es pura falacia. Fue nada más un spot. La gasolina sigue igual de cara o más cara, centavo tras centavo. De nada sirvió que entraran las iniciativas privadas, de nada sirvió desbaratar Pemex. Entonces, te digo, y aquí el dólar sigue, o sea, aquí el dólar sigue estando caro. Y no muchas veces tiene que ver el gobierno, la neta. Es una referencia. Es el fenómeno internacional. Ahorita a Estados Unidos le conviene el precio del dólar porque está que se los lleva también la chingada, porque les hacemos falta, güey. Bueno, exactamente lo que yo estoy pensando, que sea una válvula de escape y cuando se abra la frontera se va a destapar a 23. A lo mejor no lo sé, yo no entiendo de eso, por eso pregunto. No, macroeconómicamente, según entiendo, macroeconómicamente Estados Unidos está mal. La referencia a la moneda con el peso mexicano se ha mantenido fuerte, se ha mantenido fuerte, pero sin embargo nosotros somos muy dependientes de la economía internacional. Entonces cualquier movimiento de base de dólar nos va a pegar, pero no es tanto el dólar, sino son los impuestos que ha generado el gobierno. El precio de la gasolina en Estados Unidos debe estar ahorita en 12 o 11 pesos el litro. Galón. Es el dólar. El galón son, multiplícalo por 3.9. O sea, yo lo hago referencia al precio del litro de gasolina. En México es por los impuestos de México, que es el IEPS, que se creó con el gobierno anterior, el Copetón, se creó el IEPS. El IEPS es un impuesto que no se debería haber aplicado en las gasolinas, pero sin embargo es un impuesto que entra muy fuerte para poder para México. Por eso no lo pueden quitar o no lo quieren quitar. Entonces soy Eduardo, ¿eres tú el que está subiendo la piedra? Eduardo, ¿eres tú? ¿En qué forma? No entendí yo. En tu foto, en tu tweet fijado, ¿eres tú el que está subiendo la piedra? Escalando, sí. Hola, Eduardo. No te creas. No, ya nomás. A ver, la observación. Regia. Sí, hola, güerita, sí, dime. A ver, como yo entiendo la subida del dólar. Ándale. En Estados Unidos se emiten dólares para su circulación. Es como la cosecha, entre más circulen, más haya, más baja. No tiene que ver con nuestro país, sino con el de Estados Unidos. Es lo que, a grosso modo, es lo que yo he entendido de la fluctuación del dólar contra el peso. Y tiene que tener un respaldo en oro, ¿eh? No. Exacto, pero es un supuesto en Estados Unidos porque ya suben, ya hay más billetes del oro que tiene Estados Unidos. Inclusive hay un rumor de que no hay oro en Estados Unidos. Bueno, entonces, es que cuando sea cierto o sea verdad, entender un poquito de las fluctuaciones y los precios. El valor que se tiene como país se manifiesta como el valor en oro que tienes en reservas, el oro. Por eso hablan de reservas, miles de millones de dólares que teníamos de reservas. El oro. Un billete no tiene valor, es un papel impreso. Sí. Lo que pasa es que es la confianza que se tiene sobre ese papel. O sea, que me vas a devolver ese dinero. Entonces México no tiene tanta confianza en su papel, por eso cuando para
valía 3 ceros más, la devaluación era por la no confianza hacia su papel. O sea, que no tiene... no, pero yo estoy hablando del dólar, no del peso. Yo le explico. A eso me refiero. Están casados la moneda mexicana con todo en el mundo es el valor, es la confianza. No existe moneda ni valor, es la confianza que tiene. Por ejemplo, la confianza que yo tengo sobre ti, de que tú si me compraste un carro, tengo la confianza de que tú me lo vas a pagar. Ese es tu valor como persona. Y ese es el valor que se le da a los objetos, como la comida, como los todo lo que haces en transacción o compras. El valor del dólar es la confianza que se tiene en ese país. ¿Y cuál es la confianza que se tiene en ese país? Es muy alta a nivel mundial porque es la moneda de referencia. Lo que yo te pregunto, entonces, ¿por qué sube y baja? Es por la cantidad de emisión que ha habido. No, por las compras de transacciones que se van haciendo. Por ejemplo, ahorita en México está subiendo, o tratan de mantenerlo, es por cuestión de que se han retirado mucho capital. Y lo que hace México para que no suba, hace subastas de dólares o vende dólares. Ahí es como amortiza el costo de que no incremente esos dólares. Cuando escuchan, se hizo subasta de dólares de miles de millones de dólares en México, es que vendieron o sacaron para que ellos retribuir dinero en México y no se vaya a una inflación mayor. Es economía un poquito compleja, pero es muy interesante cuando empiezas a estudiarla y entenderla, que es lo que nos hace falta a los mexicanos, tener esa educación o esa cultura. Nosotros nomás decimos, vamos y compramos la barbacoa y mañana está más cara. ¿Pero por qué? A eso me refiero. Estoy viendo tipos de cambios a nivel nacional y sí está más barato aquí. ¿Será porque somos frontera? No tengo idea. Aquí está en 21, 22 pesos el litro de gasolina. Aquí también. Acá, bueno, yo le pongo roja y está en 22.90. Ay, pues qué mentecato. Yo si hubiera más barata le ponía más barata. Bueno, no, yo la verdad sí lo tengo ahí comprobadito con rendimiento, sí me jala mejor la roja a mí en el carrito que traigo. Lo que pasa es que no, güey, es que yo todo el día ando para arriba y para abajo, me da la diarrea estar echando gasolina. Lo que pasa es que México importa o compra mucha gasolina desde China, desde Estados Unidos, otros países. Compra mucha gasolina, entonces ese dinero pues tiene que pagarlo. Y como está el mercado, pues te dicen, no tengo, pues te la compro a tanto, véndemela. Pero sin embargo debería estar el precio de la gasolina como en 15, 16 pesos. Pero todos los impuestos que impone México para poder recuperar dinero, como es el IEPS, es el 30 o 40% lo encarece. Entonces, a eso me refiero, es una economía inestable ahorita en México. A ver, Eduardo, explícame el tweet que te puse aquí arriba, porque aquí dice lo que yo te estoy diciendo. Me gustaría que me lo explicaras, porque si Banorte está mal, pues ya me da miedo. ¿Qué dice Banorte? No lo logro ver. Lo que yo dije. Lo que lee Eduardo, ahí, entonces yo entendería que lo que dice Güerita en la economía de México no se ve afectada o no por la emisión de billetes en Estados Unidos. ¿Es correcto, Güerita? Sí, es lo que dice eso. Por eso, entonces, yo entendería que la economía de Venezuela se ve afectada todos los días por los billetes que emite también Estados Unidos, o en esa no aplica. Venezuela no tiene valor. Mira, un billete, pues con precisamente por eso, pero todos los días vale más. Con 2 o 3 carretillas no vale la moneda de él. No entiendo la analogía que nomás fuera con México. De como país. No, yo creo que aplica para todo el mundo, Precisamente por eso. Bueno, por eso, espérense, vamos a pelear un poco. Vamos a dejar de debatir un ratito. Ahí me voy a poner como referí. Aquí tengo a Master, que lo quiero mucho.
y está también Vulcano, que porque nomás no me he casado con él, quiero ser dueña de su chile, no del chile que trae colgando, sino del que produce con sus salsas. Ellos son, pues tienen más conocimiento en la oposición. No queremos pelea, les digo desde ahorita, nada más queremos opiniones. Si les puedes dar micrófono, yo te agradezco. Claro que sí, nada más, antes de que hablen de ese tema, en lo que Eduardo lee, lo que pasa es que tiene que leer Eduardo lo que puso ahorita, porque así es muy interesante, que lo lea completo. Si quieres, Mr. Regio, bájame a mí, porque de todos modos en un ratito yo salgo, porque voy a entrar a un rosario, entonces si quieres bájame a mí para que suba Vulcano. Todavía tenemos micrófonos, ya se los pasé, no pasa nada, ya se los pasé. Ok. Nada más te digo, le damos no estoy peleando, yo Eduardo quiero lea. que me expliquen esto. Va. Yo no estoy peleando, yo quiero que me expliquen eso. Sí, perdón, güerita, nada más que fíjate, chécate todo lo que tú me dices, te lo compro, estoy de acuerdo contigo, pero si eso aplica con la economía mexicana, aplicaría con cualquier economía que no sea la de Estados Unidos. Es pregunta, ¿sí o no? Yo lo que entiendo es que sí. Exactamente, entonces todos los días que un país tiene mayor diferencia de tipo de cambio de su moneda contra el dólar, significaría que hay más dólares circulando en uno, porque sí aplica, y en otro no. Es lo que yo entiendo, por eso quiero que Eduardo, que parece que sabe de lo que habla, me lo explique, porque si te fijas que es un banco el que lo está diciendo, entonces a mí me preocupa que un banco esté explicando cosas que no son. Sí, nomás te digo, te repito, perdón el punto, perdón nomás Eduardo, el punto. Lo que tú dices, aplicaría con varios países, no nomás con uno. No, mira. Sí, yo digo que con todo el mundo. Aplica, pero hay bancos, que dan noticias para poder sacar ciertos beneficios. Mira, te lo voy a poner así. Nosotros no somos un país dolarizado. No, nuestro país es una moneda corriente, es el peso. El peso tiene un valor. Ok. Si hay muchos dólares en México, lo que hace el país es retirar esos dólares, porque no debe existir, porque si no afecta la economía. Más sin embargo, cuando hablan de remesas, entrada de dinero, por ejemplo López Obrador dice, ay, qué bueno, sí, pero eso significa hay otros conceptos atrás, por ejemplo, de que no hay gente que no está trabajando, hay mucha economía informal, hay mucha circulación de dinero en pesos que no se está produciendo en México, que está viniendo del extranjero dólares, que a la vez que si no lo controla va a una inflación de mercado, que es lo que está sucediendo. Usted lo puede notar en los productos básicos. En el aguacate está muy caro, la Coca-Cola aumenta, porque no somos una moneda, nuestra moneda es pesos, no son dólares. Me preguntaban de Venezuela, como les decía, el billete no tiene valor, es la confianza de país. Venezuela no tiene confianza, su moneda está súper muy devaluada. Llevas carretillas y carretillas para poder comprar 1 kilo de aguacate. El papel es basura, es para el baño. Es que no tienes la confianza como país para poder decir que tú puedes pagar ese kilo de huevos. Entonces así funciona la economía, bajo confianza como persona de que puedes retribuir al valor que le das a ese papel, a esa moneda, para que tú me pagues. No sé si me he explicado. Bueno, pues aquí, perdón, dándole voz a los demás compañeros que entraron, ya sea Máster o Vulcano, si quisieran tomar la palabra, los escuchamos. Sí, porque de todas maneras yo no entendí. Adelante, corazón. Hola, Máster, adelante.
Hola, buenas noches. Mira, yo me considero en este caso no tan experto, pero si me hace el favor de dárselo el micrófono a Fernando, que él trabaja más en esta área de finanzas, con todo gusto él te puede aclarar. Digo, él tiene mucho más conocimiento que yo. Si me lo permites, él te podría aclarar la duda. Perdón, como lo dije anteriormente, o sea, al menos en los espacios que yo abro son completamente abiertos a todas las diferentes opiniones, y mientras estemos hablándonos con respeto y siguiendo un orden, todos podemos aquí entrar a debatir sabroso como nos gusta. Sí, claro. Pero, ¿sí saben cuál es la pregunta? Sí, amiga, sí te escuché, güerita. Entonces... No, es que yo no la hice, la hizo el Regio, y era por qué sube y baja el dólar. Sí, lo escuché. Bueno, de hecho, déjame ahorita que ya está Fernando, ya va a entrar a hablar. Perdón, la pregunta básicamente era, ¿por qué en este momento, con todo lo que me digan de que si el país está mal y que se va a acabar el mundo y todo, porque estamos haciendo las cosas súper mal, ¿por qué no lo veo yo reflejado en el precio del dólar? Esa sería la pregunta básica. ¿Por qué? ¿Por qué si se están yendo los bancos? ¿Por qué si se van los inversionistas? ¿Por qué si se cancelan cosas? ¿Por qué el precio del dólar no se ha movido? Esa fue mi pregunta, y de ahí empezó el debate económico. Esa fue la pregunta. Yo también quiero saber otra cosa de eso que dijiste. ¿Por qué México se ha mantenido con menos índices de inflación frente al dólar? Eso quiero saber. Adelante, Fer, ese es tu tema. A ver, un país lo mueve lo que se llama la macroeconomía. La macroeconomía está totalmente basada en el mercado, en la Bolsa Mexicana de Valores, que es donde cotizan todas las grandes empresas. Sus valores van en función de la compra-venta de las acciones. La compra-venta de las acciones las rigen en función de las políticas que tienen cada uno de los países. Las reglas fiscales, las reglas de apreciación. En este momento, las reglas de apreciación basado en el peso mexicano está fuerte. Yo cuando les hablo de la macroeconomía, vengo y les doy como antecedente el pasado reciente. Si recuerdan, cada 6 años teníamos periodicazos donde nos hablaban de la fuga de capitales, iban y venían. Todo esto en esta parte del gobierno ha estado estable, lo que pudieran ser esas fugas de capitales, y eso lo ven en cómo la Bolsa Mexicana de Valores cada día se mantiene estable, baja tantito o sube y llega a precios históricos. Eso es lo que hace que la economía esté estable. La parte que viene para la devaluación o para depreciar el peso y apreciar el dólar es la compra de lo que se hace de los distintos instrumentos financieros, que son mercado de capitales, mercado de divisas y sociedades de inversión, que es la compra del papel. Ese papel lo compran distintos bancos, empresarios, todo lo que conlleve. Y todo eso trata para poder mantener qué tan viable es tu peso, si está apreciable o depreciable. Todo lo controlan en lo que en ese tiempo marcaban como PIB, el famoso PIB. Que ese PIB, pues bueno, estaba sostenido en los anteriores sexenios en la deuda que iba subiendo siempre. Si ustedes saben que los presupuestos que se aprobaba cada año, al término de ese año fiscal, los presupuestos estaban hiperinflacionados. Se gastaba mucho más de lo que se pedía. Eso daba malas imágenes hacia las instituciones que tienen o rigen al gobierno, y por lo tanto financieramente en el extranjero tenían menos credibilidad los instrumentos mexicanos. Ahorita en estos 3 años que lleva, el peso se aprecia porque hay reglas de negocio establecidas que les hacen muy bien a quien quiere ver a México como un país de inversión.
el dólar no se ha devaluado porque el peso tiene fortaleza y esa fortaleza la demuestra en sus obras hoy en día que tienen, que hace que vengan más inversionistas. La gran diferencia que tienen los grados de inversión en este gobierno, así se llama el grado de inversión, y los grados de inversión que tenían en los sexenios anteriores, es el uso de lo que fue Nafinsa y Bancomex en aquellos entonces, que es la banca de desarrollo de un país para potencializar su infraestructura y sus proyectos. Todas esas bancas en otros sexenios fueron utilizadas para OHL, Odebrecht, Tu Casita Express, Casas Geo, el circuito mexiquense, Grupo IGA para el aeropuerto, el hangar del... Te voy a poner, estamos en riesgo de inversión por las financieras y no está, como lo estás mencionando, bien. Y no. ¿Pero cuáles financieras? ¿Cuáles financieras? ¿Modis? Del extranjero, Modis. Por eso, Modis. Perder la credibilidad y no está Modis, como tú mencionas. Y en el anterior tenía... Sí, Modis, sí te podría decir que tienen grado de inversión, que en este gobierno, al no pedir prestado dinero, pues obviamente que te van a decir, pues si no te estoy prestando dinero, ¿cómo te voy a decir que estás bien? A mí lo que me interesa... Pero México ha pedido, no aparece en el gobierno, pero México ha pedido mucho dinero prestado. ¿A dónde? Aquí a México. En forma de su deuda, estamos mal en la deuda. No significa que estamos haciendo bien las cosas. No tenemos inversión. En los anteriores sí teníamos un grado mucho mayor que lo que hoy estamos viendo, y si hay fuga de capitales... ¿Entendiste la parte que te dije? A ver, yo nada más te digo, mira, yo no me gusta debatir mira, Eduardo, capitales. El Banco de México tiene una reserva el Banco de México tiene una reserva de 200,000 millones de dólares. Entonces no estás correcto tú con tu nada más te digo, Eduardo, cuando el capital llega del extranjero y se va al Banco de México directamente. Si tú me dices, Eduardo, que hoy está mal y hay mucha fuga de inversiones, yo te preguntaría, entonces, ¿por qué la Bolsa Mexicana de Valores pues está al alza siempre? Y ahí están los datos. ¿No se pueden maquillar? No. Porque desde que se está yendo la inversión extranjera se está... No, entonces depreciarías tu moneda. No, porque no tienes... Pero tenemos exactamente esas reservas que están solventando... Están solventando esa venta de dólares para poder controlar el peso. Pero ¿dónde estás tú haciendo venta de dólares? ¿Sí sabes cómo se hacen las ventas de dólares? ¿Cómo se coloca el dinero en dólares para poder contener una fuga de capitales o una devaluación? Sí, señor. ¿Sí lo sabes? Sí. No digo, ¿sí lo sabes? Sí, así es. Ah, bueno, pues entonces, si lo sabes, ¿dónde, cuándo ha colocado ahorita México esos? Te estoy preguntando, amigo, tú me dices que sabes, yo sí sé, porque trabajo en los bancos, amigo. Entonces yo sí te puedo decir cuándo se coloca el dinero, cómo se coloca dinero utilizando reservas para contener las devaluaciones. Tú dime cómo sabes esa parte, amigo. Te voy a poner aquí en este punto. No, nada más te estoy diciendo, amigo, legalmente, o sea. Estás viendo que dices que el pasado teníamos... No, sí, Eduardo, contéstale, porque yo también quiero saber en qué trabajas, o sea, yo quiero saber de dónde estás tomando tus bases de datos, no porque, sí. Nada más porque estás debatiendo con alguien que sí sabe, a ver, nada más contéstale. No, simplemente lo estoy escuchando y creo que pues hay una afición sobre lo que se está llevando en la actualidad, pero la base de control de la inflación menciona él que supuestamente... A ver, amigo, te estoy diciendo, vámonos por los puntos. No me quieras ir a dar una vuelta a Roma cuando yo te estoy diciendo cómo se coloca el dinero. Digo, y es para todos los que estamos aquí. Por eso no se ha podido
Y no hay devaluación en nuestra moneda, amigo, porque no se están colocando dinero de mis reservas para contener fuga de capitales. Tú dime de dónde tienes tú los argumentos, yo te podría decir, no hay ni uno hasta ahorita. Ok, tienes toda la razón. Perdón, Fernando. Una pregunta, Fernando. Entonces yo entendería, Fernando, que entonces el mismo mercado se está autorregulando sin presiones externas. ¿Eso es lo que entendería o lo que nos estás comentando? Se llaman las finanzas sanas, amigo. Dicho en los niveles de altos. Unas finanzas sanas mantienen la estabilidad de un país en el lugar más fuerte, que es en las inversiones, en el movimiento, en la entrada-salida, en lo que tenemos de intercambio con nuestro socio mayoritario, que es Estados Unidos. Si viniera ya un grado de riesgo, vendría cuando nos quisieran imponer un nuevo arancel. Eso mueve toda la bolsa mexicana de valores y empieza a haber cosquilleo y empieza a haber fuga, y entonces el gobierno entra y pum, hace una contención para que no se devalúe el precio. Hola, buena tarde, buena noche. No sé si me permitan la participación. Buenas noches. Sí, adelante, aquí es un foro abierto aquí. Te agradezco mucho y les saludo a todos con muchísimo afecto, y no es con el afán de, que el debate en sí mismo no tiene nada de malo, porque la libre discusión de ideas siempre será buena, y el compartir información para que realmente tengamos elementos de juicio siempre será necesario. Hay algunas imprecisiones que veo que se están diciendo. El mercado sí se autorregula, esto está señalado incluso en la ley del Banco de México. Hay que ser precisos y claros, ya que quien me antecedió en la voz y sobre el tema. Sí me oíste. Entonces, que dije que es en función de la compra-venta. ¿Sí me oíste esa parte? Fernando, a ti te dejamos hablar todo. Danos chance, queremos aprender. Gracias. De tal suerte que sí se autorregula. Está señalado en la ley del Banco de México. Eso es importante. En cuanto al flujo monetario y la divisa, existe un fondo para la estabilización en lo que se refiere a la cotización de la divisa, y no suceda lo que muchos de nosotros conocimos como la macrodevaluación, que se le fue de las manos, entre otros, más recientemente a Zedillo. De tal suerte que sí existen instrumentos jurídicos y financieros para estabilizar la moneda ante la dinámica de cambio. Lo que está en el fondo del tema es, ¿por qué sí está sucediendo que hay crisis de credibilidad en el sistema económico mexicano o en el sistema de gobierno? Hay que saber distinguir. Una cosa muy diferente es que este nefasto gobierno tenga pésimos resultados, y otra, que el sistema económico, el andamiaje económico del país, del cual está sustentado aproximadamente por 19 empresas y un banco central que está dejando de ser autónomo, pero hasta el momento es autónomo, ellos son los que mantienen la estabilidad financiera del país. Es por ello que tenemos esa relativa estabilidad. La calificación y concluyo con esto, la calificación de las instituciones internacionales tienden a México hacia la baja por el ejercicio de gobierno, y no necesariamente, y menos aún, por una política fiscal bien relacionada y bien hecha. Estoy abierto pues a cualquier opinión, en contrario, que sea, como bien se dice, fundada y motivada. Muchas gracias. Cuando entramos en la parte de este nefasto gobierno, Güerita y los demás gentes hemos hablado muy bien. Cuando entra esa parte de este gobierno nefasto y que quién sabe qué, y todo lo que tú me quieras decir, yo nada más te remontaría entonces al gobierno de Calderón, donde tuvimos unos excelentes. Bueno, no nos clavemos en tonterías. Decirle nefasto a un gobierno es lo mismo que decirle al pasado y al antepasado, etcétera. Vamos a lo que vamos aprendiendo, ¿no? Vamos a aprender.
no a fijarnos en tonterías. Entiendo perfectamente ahí a Fernando en la parte que siente un poco ofendido sus afiliaciones, y yo también lo haría si las tuviera. Afortunadamente, digo, no las tengo, pero sí pediría... Hay que ser adultos para no fijarnos en tonterías. Pero sí entender esto, y la verdad estoy aprendiendo bastante de las personas que estén aquí compartiendo conocimientos, y pues sí te escuchamos, Fernando, si nos pudieras compartir un poquito más del tema técnico, no tanto el de la forma, que sí te lo entiendo, que te puedo mostrar un poquito el de la forma, pero del técnico, ¿no? Por favor. Sí, yo no entré con la parte de lo que tenga que ver este gobierno. Yo nada más les hablé, como inicié, en la macroeconomía, lo que mueve la macroeconomía. La macroeconomía, obviamente, lo mueven la compra-venta de acciones, lo que fluctúa totalmente, el precio del petróleo. Son los puntos que tiene una macroeconomía. Tus reservas que tienes. Okay. Son los 3 puntos grandes que mantienen la macroeconomía de un país. Y sí hay las grandes empresas, como ven ahí arriba, pero esas grandes empresas, mientras lo que mantiene un país estable son toda la economía intermedia, o lo PYME que aquí se llama, porque dependes obviamente de la macro. Todo el PYME no podría llegar a ser un gran cotizador en la bolsa. No, para eso está PEMSA y todo lo que quieran. En las macros, las grandes, las de abajo. ¿Es lo que se dice la estructura? Sí, totalmente. Por eso se habla en un país, la macroeconomía la acomodan los grandes empresarios. Germán Larrea, la Garza Lagüera, Slim, todos los grandes millonarios que tienen todas las empresas, las mineras y todo lo que conlleva, la macroeconomía, así se llama. Y la economía, la infraestructura de un país, las mantienen toda la rama del medio, las empresas que dan sustento, viabilidad a un país, esas que no cotizan en bolsa, pero que obviamente surten todo el producto que conlleva una macroeconomía y tu grado de exportación y de importación. Hoy en este gobierno, en los datos que ahí están, estamos exportando más de lo que estamos importando. En los grados que tenemos con nuestro socio mayoritario, tenemos muy buenos números que hacen que todos los inversionistas foráneos vean que entre lo que México está produciendo y vendiendo a Estados Unidos y lo que estamos comprando, hay mucho dinero que está saliendo de México hacia Estados Unidos. Son las variables que van haciendo y va dando los distintos indicadores. Las calificadoras, pues yo lo único que digo de las calificadoras es, si un país con deuda brutal de billones de pesos está bien calificada, a un país que tiene solo conteniendo su deuda externa a lo que recibió y entendiendo que nuestra deuda externa, tenemos un 45% de deuda externa que se tiene que estar pagando y los intereses que conlleva, soportado en el petróleo. Cuando el petróleo bajó de precio, Peña Nieto nos clavó una cosa que se llama el IEPS. El IEPS fue la parte que tuvimos que pagar el costo los mexicanos, que dijo Peña Nieto, ni modo, tuve que subir la gasolina a los 20 pesos, fue porque había un déficit entre lo que nosotros sacábamos de petróleo y lo tenía que balancear para poder mantenerle el cheque que se llama, desde que en todos los sexenios anteriores se ha contratado deuda. La deuda tenía que tener un soporte, el soporte era el petróleo y estaba basado en lo que nosotros exportábamos de nuestro petróleo. Cuando dejamos de sacar petróleo, como fue en el gobierno de Peña Nieto, pues se tuvo que decidir de dónde sacamos dinero para seguir manteniendo la deuda. Ustedes saben que la deuda, dicho por Videgaray, se le cuestionó mucho y él cínicamente decía, todavía estamos en control de la deuda porque todavía es el 47.5% del presupuesto de inversión del famoso PIB. O sea, eso es, hasta ese grado nos llegó a decir Videgaray. Entonces, ¿tú mantienes tu país con deuda? Sí.
ahorita se está manteniendo con los parámetros que rigen las instituciones, no se ha modificado nada, no ha modificado nadie del extranjero, nada. Todo sigue con las mismas reglas. Ahora sí que este gobierno no ha hecho un cambio para decir, cámbiame Modis tu forma de calificarme, y todo permite que mientras ellos mantengan esos números que siguen hacia arriba, pues no tienen ningún riesgo de que vayan a perder algo. Al contrario, hoy mucha gente que antes no podía entrar a esos lugares, hoy entra a hacer el consumo. Por eso con pandemia se sigue manteniendo esa parte de estabilidad del país. Hasta ahorita en los números. Yo soy mucho de números. Entonces, los números están bien definidos. Oye, Fernando, bueno, antes de que me salga, porque me está llamando mi hijo y no me quiero salir, porque de verdad, Fernando, yo no soy 4T, Master lo sabe, Vulcano lo sabe, pero de verdad, o sea, yo nunca había entendido ni gota de macroeconomía, ni de deudas, ni de porcentajes, y créeme que si sea verdad, sea mentira, no, porque yo sé que va a haber gente que te va a debatir, porque no somos tal vez de la misma corriente política, pero felicidades, y, o sea, por el conocimiento que tienen, la verdad, o sea, y la manera en que nos lo estás dando a entender, porque yo digo que yo nada más entiendo con bolitas y palitos, y ahorita que lo estás diciendo, como que digo, híjola, oye, esto sí es cierto, no, esto también es cierto. Claro que me voy a tener que meter a investigar para que Fernando, pues no me mienta, ¿verdad? O sea, diga yo, bueno, me lo dijo lo que yo quería entender, de verdad, y te lo agradezco, y qué bueno, Master, que trajiste a Fernando, porque, mira, ahorita estaba un chico, y de verdad, por más vueltas que le dio, nunca le entendí nada. La verdad, también ahorita pues escuché a Bruno, pero bueno, ahorita que Fernando está hablando sobre hasta cadenas y todo eso, te juro que yo simplemente entro, ataco, critico, doy mi punto de vista, me siento muy chingona y bye. O sea, me voy, ya, muy contenta porque me peleé. Pero te digo, ahora el afán no es la pelea, el afán es saber por qué está el movimiento de la moneda y por qué está estático el precio del dólar y por qué los precios de la gasolina. Y créeme que ahorita hasta donde vas, mis respetos, gracias, Fer. No, yo siempre cuando entro y me permito, aquí hay una persona que se llama Hiro, con el cual es su corriente distinta a la de nosotros, pero logramos tener unas conversaciones. No es que yo tenga la verdad ni que él tenga la verdad, son los datos que podamos aportar, y yo les soy sincero, a muchos de ustedes no los voy a yo tratar de cambiar, y no me interesa cambiarlos, me interesa que los dos pensemos en un bien de este país. Es lo más importante para nosotros, el país. Y yo nada más trato de decir siempre, si en el pasado yo que viví, trabajé, y hablo mucho de los bancos porque tengo más de 20 años de trabajar dentro de estos rubros y conozco muy bien de devaluaciones, conozco muy bien de acciones, de precios, de inflación, de IPC, del valor promedio diario, todo lo que conlleve esto. Yo les digo, si yo ya viví en el pasado bien y sigo estando bien económicamente, gracias a Dios, y en este gobierno, eso que se votó también en los gobiernos anteriores y tuvieron su mayoría y ganaron, quien ganó, pues ni modo, así fue, y me tocó esperar el tiempo donde tal vez con mi pensamiento ya de 55 años de edad, ingeniero en sistemas, padre de 3 hijos ya casados y de 3 nietos, mis hijos titulados igual, me lleva a decir, bueno, lo que yo pienso, este presidente en este gobierno, le di mi voto, como siempre se lo di, y bueno, si hoy la mayoría quiso que este gobierno fuera así, pues es lo mismo que como se le dio en su tiempo al sexenio anterior a Peña Nieto, al sexenio antepasado a Felipe Calderón, el que se le dio a Vicente Fox, el que se le dio a Cedillo, el que se le fue a Salinas, y nos vamos a Miguel de la Cordero, a Miguel
Madrid de la Cordero, perdón. Yo no sé, no me gusta yo estar en esas partes. Yo nada más digo, todos son juzgados cuando terminan sus sexenios. Entonces, permitan que este señor termine por lo que fue votado, como fue votado cualquiera de los otros. Y eso es lo único. Yo no me meto mucho en el sarcasmo de tirar directo, porque entonces sí ya va a ser eso que es bajo entre un derecho y un chairo. No, yo ya no, yo elevo siempre. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Totalmente, güerita. Yo no vine a pelear, Yo nada más vine a dar lo que yo sé. No me gusta la pelea. No. Lo que yo quiero preguntar es sobre lo que estabas platicando. Entonces, el consumismo es el que ha mantenido a flote la economía de este país. Mira, tienen dos formas de mirarlo. Uno es precisamente el dinero, todo el dinero que se inyecta abajo. El otro son el dinero que se inyecta en todas las obras que hoy están funcionando en su proyección de construcción. El tren interurbano México-Toluca, las presas que están en La Laguna, uno que está en Sonora, el nuevo campo eólico que se va a hacer en Sonora, el Tren Maya, todos esos mueven. Y influye también otro factor importante que siempre ha tenido México, pero que en este gobierno se hizo patente, que han sido los récords de las remesas, el dinero que todos los hermanos de Estados Unidos mandan hacia México. Eso hace un balance desde las instituciones. Por eso hoy el banco, si ustedes lo quieren ver así, Banco Azteca, un banco que si no tuviera el dinero y el cambio de divisa, en sus libros contables, todo lo que recibe de las remesas sería una institución financiera muy débil, pero se apuntala porque recibe mucho dinero de las remesas, de MoneyGram y todo lo que hace con sus intercambios. Entonces, son los factores que permiten que, por ejemplo, si hay obras, hay gente trabajando. Si hay gente trabajando, hay flujo de capital de dinero, y por lo tanto hay para comprar comida, sustento, ropa, lo que queremos. Y a su vez hay una obra que da mucho trabajo a Pymex para que pueda sacar la venta de los productos y a su vez generar empleo, que ese empleo generará demanda de trabajadores y a su vez tendrán dinero y el dinero se usará para el consumo interno. Lo que habla mucho el presidente, generemos el consumo interno. Eso te lo va a dar todas las construcciones y obras que se hagan como consumo interno para levantar la economía. Es la suma de capital, de beneficencia que se está dando a los más pobres, más capital de trabajo, que se llama lo que nos dan todos los distintos proveedores o todas las empresas de en medio, de la parte de abajo, y lo que logra dar en la macroeconomía. Todo eso apuntalado permite que el flujo de dinero esté en movimiento en México y que todos, el que vende huevo pueda tener para vendernos huevo, el que la carne y todo lo que venga de productos que requiere de consumo para poder el zapatero tener para repararte tus zapatos, pues te necesitas tener dinero y a su vez el zapatero va a tener para poder comprar, y si tiene dinero para comprar tal vez se meterá a un Soriana. Y eso hará que la economía se siga manteniendo estable y no tengas que depender de capital o de pedir prestado para levantar tu economía. Si me permiten, con todo respeto, güerita, yo creo que, abundando con respeto a todos, dicho, creo que hay algunas precisiones que hay que hacer respecto a lo que comenta Fernando. Hay algunas cosas que me parecen certeras, otras no. Yo también soy especialista en materia en materia fiscal y en materia financiera, y hay algunas cosas que no lo son así. Sí, güerita, el consumo interno sostiene parte de la economía que se le llama de bajo fondo, es decir, la economía del día a día, pero no tiene que ver en la macroeconomía, güerita, como erróneamente te están diciendo, o se está diciendo aquí. La macroeconomía se reconoció hace rato que está sustentada por las grandes empresas, y además, algo que les va a sorprender, pero es algo certero, existe un convenio binacional México-Estados Unidos para establecer la paridad peso-dólar. Dicho de otra manera o en cristiano, a los gringos no les conviene tanto que nuestro peso se devalúe más, porque eso implica
un movimiento a su economía en perjuicio, porque entonces la cantidad de exportación o la balanza de lo que exporta México crece, como aquí se dijo, pero se dijo de manera errónea, no totalmente cierta. Si se ha mantenido al alza, es porque a nivel mundial van 2 trimestres, en general, en las 13avas hasta la 15ª economía mundial, o la que hace girar la economía mundial, se ha mantenido al alza. Eso es lo que es justo deber decir. El que si se le da la oportunidad o no a los gobiernos, eso limita la participación de la ser ciudadano. El ser ciudadano implica que cuando fuese el gobierno de quien haya sido, Zedillo, de la Madrid, quien haya sido, se opine, se haga gobierno de voz participante ciudadana, porque entonces se cae en autocracia, se cae en dictadura, y eso no lo es. El mandato constitucional es por un tiempo, y ese tiempo exige rendición de cuentas, que además es ley, y esa rendición de cuentas obliga la inteligencia, y me refiero por inteligencia, dirimir, escuchar esa información que proporcionan y decir esto no es correcto. Por ejemplo, ya que se habla, Fernando comentó un principio de economía de la movilidad social en función del ingreso a personas de escasos recursos. Eso es falso. En las sociedades que lo mencionó, fueron directamente a proyectos de producción, no de consumo. El crecimiento de las pymes, lo pueden consultar ustedes, más grandes, es precisamente en Noruega, en Dinamarca, en Suecia, incluso en Suiza, porque a eso se destinó el dinero. Se destinó a enseñar a pescar, no a dar el pescado. En eso hay que ser muy, muy claros. Entonces, estamos hablando de cuestiones que sí son ciertas, pero parcialmente. Y lo digo con todo respeto, mi querido Fernando, porque yo acostumbro a hablar con la certeza de los datos, de los números, y aparte con la cuestión de la realidad económica y social. Entonces, en conclusión, la paridad peso-dólar también se sostiene por el acuerdo binacional de mantenerla, de tal suerte que incluso a la fecha, ahí sí la economía mexicana cae, y eso implica una devaluación. El propio gobierno de Estados Unidos, a través de la Secretaría del Tesoro, que ya lo hizo en este gobierno en 3 ocasiones, inyecta recursos y capital a la economía mexicana. Muchas gracias por escucharme. Oye, sí. Gracias. No, hombre, rápido nada más. Oye, eso que dijiste, entonces, en los gobiernos pasados que tuvimos tantas devaluaciones, ¿cómo era entonces, Bruno? No te entendí esa parte. Te lo platico. De ese acuerdo binacional, o sea, ese acuerdo binacional, que en todas las devaluaciones que tuvimos, ¿cómo trabajaba? Con todo gusto te lo digo. Has tenido toda la razón de que la economía era petrolizada, es decir, la economía nacional hasta 1994, incluso el 2014, se fundaba a través de adquieres deuda y capitales a través de tus reservas internacionales de petróleo y el precio de fluctuación del mismo en el mercado internacional. De tal suerte que eso llevó a una errónea planteamiento de economía muy diferente a como se viene haciendo, por ejemplo. ¿Por qué creen ustedes que Reino Unido tenga, en función de apreciación monetaria, pero voy a responder tu pregunta sin dar vuelta? Sí, no, la otra parte ya te lo digo directo, porque los antiguos gobiernos tenían una economía o la función de sostenimiento de la economía petrolizada, y eso fue un error terrible, y ese error además llevó, no sé si ustedes llegaron a escuchar o recuerdan, del famoso efecto tequila. El efecto tequila fue un problema financiero a partir del cual, entre las medidas que se tomaron, fue precisamente ese acuerdo binacional para establecer una fluctuación de divisas estable. A partir de este momento... ¿En la cual estuvo estable en los últimos 24 años? La paridad la seguimos viendo estable a pesar de los grandes movimientos macroeconómicos en los cuales la Secretaría del Tesoro... Yo la paridad te digo... ¿Me permiten escuchar? No sean mala onda. Termina uno y sigue el otro, ¿va?
Bien, dicho entonces, en conclusión, fue error, por supuesto, de la economía, pero no fue mérito de los gobiernos anteriores, pero no fue mérito del propio. Fue a partir del efecto tequila que establecen un acuerdo binacional para la estabilización de la divisa y, lo reitero, la Secretaría el gobierno norteamericano a través de la Secretaría del Tesoro inyecta divisas al gobierno mexicano si tiene una crisis de semejante naturaleza, porque la dinámica de las economías están interconectadas de tal forma que una crisis financiera mexicana perjudica sobre todo a ellos y a algunos más. Muchas gracias. Espero haber respondido, Fer. Oiga, es que yo también. A ver, perdón, bueno, vamos en orden, perdón, primero, como los voy viendo, digo, discúlpenme si los vi mal, pero aquí en mi aparece primero arriba, José, va primero. Oye, Regio, pero me gustaría, si no se ofenden los demás, pues escucharlos a ellos dos, porque si no se va a hacer un merequetengue. Me gustaría que... Claro, nomás que sí venía, ahorita, al menos los que estoy viendo yo que están pidiendo palabra es Daf y José, una pequeña intervención y ahorita regresamos. Yo ya, nada más cierro si quieres, porque yo soy de datos, como lo dice él también. Yo hice una pregunta muy clara y bien definida en eso que él me está llamando, y yo dije, bueno, entonces, si yo te pongo el precio del dólar a cómo lo recibió un gobierno y a cómo lo terminó cada uno de esos gobiernos, cómo recibieron el peso, el dólar, y cómo lo terminaron, y cómo está estable en 3 años, y yo sobre esos datos no me dices algo que tenga que ver con números, no con un discurso ni con palabras, no, yo digo, los números son claros, y las devaluaciones que fluctúan también en eso, ¿cómo están las devaluaciones? ¿Cómo han estado en cada uno de los años? ¿Y cómo está ahorita contenido en estos 3 años? El precio de la gasolina, ¿cómo estaba cada que lo recibieron cada uno de ellos? ¿Y cómo está el precio de la gasolina contenido en 3 años? Con una pandemia, yo lo único que voy a hacer patente es con una pandemia a nivel mundial. Si esos datos duros que existen en la historia de los gobiernos anteriores no bastan para decir que el país con una pandemia está estable en 3 años, manteniendo una devaluación, manteniendo el precio, teniendo incremento en tu bolsa mexicana de valores, teniendo buena venta de tu petróleo, teniendo tus divisas en tu mercado, en datos duros. Si nos vamos a legaloides, temas legaloides, no, yo no los voy a comprar. Yo trabajo con números, y con números a mí nada más quiero que Bruno me diga en números directos cómo se recibió el peso, cómo lo terminó cada uno de los sexenios, cómo se recibió una deuda, cómo terminó una deuda externa en los últimos 3 años, y si eso no da para decir que una estabilidad de este país ahorita a 3 años no es ni las campanas al vuelo ni nada, yo no soy político, no me interesa, pero sí tengo que poner los argumentos que yo hasta ahorita tengo, como datos. Adelante, yo no me voy a meter ya más con Bruno, no me quiso dar ningún dato real, yo soy muy duro en eso, y si hay datos que me puedan decir así sostenidos, cómo terminó el dólar y cómo se está recibiendo, y por qué sigue estando estable el dólar ahorita y la moneda apreciada mexicana, con lo que vienen las exportaciones, importaciones y los números que ahí están, no en lo legaloide, en los datos que ahí están, y que me diga que dependo de que Estados Unidos, bla, 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 entonces estoy demeritando a México y a la gente mexicana que le chingamos mucho día a día con día. Entonces, yo ya no le entro más, hasta ahí dejo mis datos, dejo todo. Pido la como voz. En sueños, es decir que no dependemos de Estados Unidos. Sí es cierto, estamos agarrados de ellos, y si no lo reconoces estás bien mal. No estoy diciendo nada, yo dije exportaciones, importaciones, güerita, hablé muy claro de los números ahí. Yo Lo nunca único dije que no dijiste estuviera. no fue eso. No, dije en los temas legaloides, o sea, dije en la palabra,
En los hechos, en lo que se compra y se vende, ahí están los datos. Ya nada más hasta ahí yo me quedo. Gracias, Fernando, una pregunta, Fernando. Según yo aquí me metí a investigar un poquito. En los últimos 3 sexenios, primero tuvimos un 12% con Fox, y luego fue un 30 y 30 de devaluación de cómo recibieron a cómo entregaron, 30% de evaluación. Es pregunta porque no lo tengo aquí. ¿Cuánto llevamos en el actual de devaluación? No se ha devaluado, se recibió el peso en 19.27, está en 19.78, ha estado en 20, 21, cuando estuvo en la pandemia muy fuerte llegó hasta 25, de ahí se ha apreciado la moneda, ha bajado, en los datos que repito, en los datos duros, así como lo dijiste ahorita, Regio, eso es lo que a mí me gusta. Yo cuando entro a un debate siempre entro con números, no con legaloides. Yo voy a eso que tú acabas de decir, amigo. Claro, precisamente no, por eso es por eso que quiero entender para estar hablando del mismo canal y me queda claro, porque me metí ahorita a buscar y fue 12, 30, 30 los últimos 3 presidentes. Con nosotros, en el actual va ¿cuánto? ¿Va un 3, un 5, un 7? No lo sé. ¿Cuánto va? No, ni siquiera anda tocando el 2%. Vamos en menos y está apreciándose. O sea, tiene una estabilidad, que son 3 años de gobierno. Y repito, si todas las economías se cayeron tan fuerte, la más grande que Estados Unidos se cayó el 38%, y México cayó un 18%, en una B, que es como se llama, no una L como está Estados Unidos ahorita, quiere decir que algo se está haciendo bien para que el peso esté apreciable. No las dádivas que me dé Estados Unidos, no, los datos ahí están, y saco todo lo que quieran de datos. Gracias, amigo Regio. Muchas gracias, mi amigo. Sigo yendo, pero no voy a participar ya más porque no me gusta esa parte como la que me dijo él, y yo no me gusta lo hablado, a mí me gusta lo duro. Adelante, amigo. A mí no me gusta lo duro, me gustan los números y hablar de manera certera. Muchas gracias. Y reitero lo importante, para no caer en un diálogo de sordos, hay que saber escuchar, y eso es importante decirlo. Hablando de números y datos certeros, como bien ha dicho nuestro organizador, Mr. Regio, la tasa de fluctuación y de movimiento de la economía ha sido del 30-30-12, incluso la variable es de 12-14. Lo que se está diciendo aquí, por ejemplo, es de que, y hablando de números duros, que es lo que decían, y eso es lo que sostengo, pero eso tiene que ver con demasiado tiene que ver con los movimientos de la propia economía. Insisto, las 13 principales economías se están manteniendo con un índice de consumo al alta del 13%. ¿Por qué no ha habido afectación de la moneda mexicana? Entre otros motivos, por el aumento de las divisas, que aquí ya se comentó, el aumento de las divisas que están ingresando al país. Y ese aumento de divisas, si ustedes lo verifican en datos, verán que el lugar preponderante es lo que nos envían nuestros paisanos. Segundo, evidentemente nadie va a despreciar el mérito que se tiene, más aún en pandemia, del trabajo y del esfuerzo de cada uno de los mexicanos. Pero hay que llamarle a las peras peras y a los limones limones. Cuando alguien menciona la cuestión de legaloides es porque se escapa la posibilidad de hablar de manera legal, y en un estado de derecho como el nuestro, que debe serlo, lo que más debe preponderar, lo que debe prevalecer es hablar de derecho, porque si no, de lo contrario estamos hablando nada más de opiniones subjetivas, y si nos basamos solamente en cuestiones o proyecciones de números, entonces caemos en el otro extremo de ser técnicos, o les decían en aquel entonces neoliberales, y eso es un absurdo. Tenemos que tener un justo equilibrio en el cual tenemos que hablar de derechos, sí, cada vez más sí, porque por eso mismo es de que existen tantos abusos o incluso consultas populares que no conducen absolutamente a nada, y sí a un gasto del presupuesto que es nacional. Sin darle tanta vuelta, porque ya que no va a haber más participación Perdón, Regio, pero yo no entiendo por qué tiene que ver algo de macroeconomía con una consulta. Bueno, pues como fuga de capital, ¿no? Tiene que ver todo, pero pues el dinero se queda en México, ¿cuánta la fuga? Concluyo con esto diciendo, tiene que ver porque absolutamente todo